infecciosa. Ya vamos terminando realmente con las dos charlas de hoy, charla y media, digamos, porque en realidad la charla de hoy es hablar algo de patología infecciosa, que es ver mucho más morfología de lo que vemos comúnmente, y después hacer la que yo siempre vengo diciendo, que es la clase de actualización, que es la charla más que todo que resume la reactualización de lo de la clasificación 2016. Eh, Vamos a ver un poquito de patología infecciosa. Eh, Son en general lesiones asociadas a la infección por HIV, pero esta es la prevalencia en adultos de HIV, obviamente teniendo como idea que fíjense que el África subsahariana y sobre todo el sur de África es el lugar con mayor prevalencia del mundo, y que después tenemos distintos niveles de prevalencia, pero nosotros pacientes seguimos viendo al día de hoy pacientes con lesiones HIV asociadas. Eh, Dentro de las estadísticas que vamos a ver ahora, estas son dinámicas porque en realidad todo va cambiando de acuerdo a salga un mejor chart que había que ayer, digamos. El día que sale uno un poco mejor, cambian un poco las incidencias, pero la verdad es que de estas cosas que yo trato de ir actualizándolas todos los años para dar la charla de HIV, la verdad que todos los años cambian, y cambian las incidencias porque mejoran en general, y hay cada vez menos incidencia de encefalitis por VIH, de neurotoxoplasmosis, de criptococosis, de encefalitis. En general todo eso va cambiando. Eh, las complicaciones más comunes son, como decíamos recién, la encefalitis por VIH, la neurotoxoplasmosis, la criptococosis, la encefalitis por citomégalo, la leucoencéfalo multifocal progresiva y las micobacteriosis. El linfoma cerebral primario constituyó en su momento una importante complicación neoplásica. eh, Esto es de un trabajo, por eso dicen dos pacientes, pero ahora sigue existiendo, pero la verdad que cada vez lo vemos menos. Eh, para tomar un cuadro, simplemente para mostrar todas las distintas manifestaciones factibles de complicaciones por gérmenes o provocadas directamente por el propio HIV, vamos a ver que hay algunos con manifestaciones clínicas predominantemente focales o pseudotumorales, manifestaciones clínicas predominantemente no focales y compromiso de meninges y o de la médula espinal. También del sistema nervioso periférico, con síndromes relacionados con el VIH o con síndromes relacionados por otras causas, en general infecciones oportunistas asociadas. En un trabajo, digamos, hay 200, pero uno va levantando tablas de algún lado. Lo más común es la etiología más común de lesiones ocupantes de espacio en SIDA, con efecto de masa, era la toxoplasmosis, el linfoma, el tuberculoma y algunas veces las encefalitis por herpes. Y sin efecto de masa, la leucoencéfalo multifocal progresiva o la propia encefalopatía por VIH. Esto en general es así en la mayor parte del mundo. Ahora, la neuropatología, digamos, las entidades que nosotros describimos morfológicamente como asociadas a HIV también van cambiando todo el tiempo, pero lo que uno ve en la práctica diaria sigue siendo la encefalitis por VIH, que después charlaremos cómo se ve, la leucoencefalopatía por VIH, que es el compromiso puro por el virus directamente sobre todo en sustancia blanca, la leucoencefalopatía vacuolar, que es asociada al VIH, pero tiene algunas manifestaciones menos específicas en la histopatología, la meningitis linfocitaria, la poliodistrofia difusa, la vasculitis cerebral. La encefalitis por VIH es una encefalitis, es decir, es la inflamación del parénquima cerebral,
en el cual se ven dos o tres cosas bastante típicas. Una es la posibilidad de tener células gigantes multinucleadas perivasculares, sin que eso signifique que estamos en presencia de algún otro tipo de infección. Y lo que se inmunomarca, o se hace FISH, o se hace SISH, es decir, hibridización in situ con cromóforo, con cromóforos, y o hibridización in situ por inmunofluorescencia, es para detectar o al virus, si se puede hacer por FISH para el ARN, o si no, hay inclusive en estos momentos inmunomarcaciones contra la glicoproteína, contra la GP120 y contra la GP41. La verdad que se usa poco, se diagnostica directamente, no justifica por ahí los inmunomarcadores o tener la sonda para el FISH. Sí hay neuropatología secundaria oportunista infecciosa, que vamos a ir viendo viral, micótica, bacteriana. Y como ven, distintos trabajos, como decía antes, van a dar distintas incidencias. Lo importante es que neuropatología secundaria oportunista infecciosa viral, encefalitis por citomegalo en general es lo que está más descrito, luego la leucoencefalo multifocal progresiva y mucho más abajo algunas encefalitis herpéticas o encefalitis por adenovirus, especialmente en chicos. La leucoencefalo ya se sabe que está causada por el polioma JC, es un virus muy extendido en la población en general, a la edad de 14 años el 65% de la población ya está infectada latentemente, y por lo tanto lo que se produce en realidad es una reactivación en la mayor parte de los casos. Es una complicación oportunista, desmielinizante, que ocurre entre el 4 y el 7% de los pacientes, algunos dicen más. Las imágenes ya las hemos visto en algún momento, por ahí cuando vimos pseudotumores asociados al leucoencéfalo, digamos, tomándolo como una forma pseudotumoral. Algunas de las imágenes, como ven, puede dar compromiso de encéfalo, de cerebelo, digamos, de encéfalo, de cerebro, de cerebelo, de distintas zonas, siempre comprometiendo la sustancia blanca, a veces con cierta distribución digamos, de la sustancia blanca, puede ser subcortical o más bien sustancia blanca profunda. Macroscópicamente, ya vimos algunas fotos también en algún momento, que eran estas mismas fotos, que son las fotos en las cuales se ve muy bien sí el compromiso de la sustancia blanca, ¿sí? Pero el no compromiso de la sustancia gris, de la corteza directamente. La sustancia blanca se empieza a comprometer de este modo, con pequeñas manchas que dejan de ser blancas y luego coalescen para dar áreas de verdadera necrosis o verdadero reblandecimiento de la sustancia blanca, o puede ser más bien de tipo espumosa, o como se ve en esta foto, como una vacuolización con múltiples quistes. Microscópicamente ya también lo habíamos hablado, entonces vamos a ver que con tinciones para definición de mielina, vamos a ver múltiples parches de zonas desmielinizadas, esto es un Weigert, para mielina, y ven cómo realmente la zona subcortical son distintos lugares que con distinta intensidad han perdido la tinción. Y lo que uno ve en general, y esto sí más en las biopsias, es un fenómeno inflamatorio, una de tres cosas asociadas. Un fenómeno inflamatorio con áreas vacuolizadas, como con pérdida de la sustancia alrededor de ese fenómeno inflamatorio. Ve algunos astrocitos reactivos, marcadamente reactivos. Esta es una tinción de Kluber-Barrera que también muestra todo un parche desmielinizado. Y cuando uno va a mayor aumento, encuentra lo que ya habíamos visto también en algún momento, estos astrocitos marcadamente atípicos, que para los patólogos son muy importantes de no confundir, porque estos son, la verdad que se parecen mucho a lo que uno ve en un aplastado, en un glioma de alto grado. Pero en este caso además hay que ver células inflamatorias, ¿sí? Histiocitos y linfocitos, áreas de pérdida de la sustancia subyacente, gliosis reactiva atípica,
y estas células, que son los oligodendrocitos infectados por el virus, ¿sí?, que tienen ese núcleo en vidrio esmerilado, que es lo que empezamos a ver acá en mayor cantidad de fotos. Núcleos en vidrio esmerilado, inflamación perivascular, astrocitos marcadamente reactivos con núcleos grandes e irregulares, y de vuelta, los oligodendrocitos con ese núcleo. Fíjense que alrededor hay núcleos de otros oligodendrocitos, ¿sí?, que tienen sustancia nuclear, es decir, tienen cromatina y tienen gránulos más hipercromáticos y zonas menos hipercromáticas. Este pierde toda esa característica tintorial y se convierte en algo hialino opaco, que los marcamos, como decíamos, con... en realidad, el marcador inicial que se utilizó siempre, porque es el que inicialmente se desarrolló, es el anti-SB40, que es el virus que provoca lesión en los monos, pero cruza perfecto con JC y con BK, que son los otros dos componentes de la familia del polioma, así que se utiliza ese anticuerpo monoclonal y se marca perfecto los oligodendrocitos que tienen la inclusión nuclear y los que no, pero tienen el virus dentro. A mayor aumento ven como la marcación es directamente nuclear, específicamente nuclear. Y en la microscopía electrónica lo que se ve es justamente que la hialinización de esos núcleos de los oligodendrocitos está dada por la ocupación del núcleo por miríadas de viriones. Citomegalo, confirmada en la autopsia en 12% de pacientes con infección HIV y en 2% de los receptores de trasplante. Parece ser que eso sí se sabe también, es mucho más común en HIV que en receptores de trasplante. Está descrito lo de la ventrículoencefalitis, y la histología está dada sobre todo por nódulos microgliales, necrosis e inclusiones intranucleares con inflamación asociada. En general, nuestra experiencia es que tienen, en los casos de autopsia, sí se ve la ventrículoencefalitis, que es lo que están viendo macroscópicamente ahora, el compromiso inflamatorio, necrótico hemorrágico del ventrículo y el parénquima que lo rodea. Y cuando uno ve a nivel ventricular, lo que están viendo ahí son múltiples células epiteliales, o digamos de los plexos coroideos, muchas de ellas con los núcleos grandes y halo blanco perinuclear, que es el signo histológico de la infección por el citomegalo. El signo histológico de la infección por citomegalo es justamente la que la célula esté agrandada y que el núcleo tenga algún tipo de una inclusión nuclear, con a veces un halo blanco perinuclear, a veces desplazando como en dos al núcleo. No, tiene su variedad el citomegalo, de hecho da inclusiones citoplasmáticas también, pero es bastante típico. Y al día de hoy también tenemos, fíjense que acá, esta es la más típica, la que está al centro a la derecha, esta es la más típica de las inclusiones. Ahí se ve bien la inclusión intranuclear, también homogénea, con el halo blanco peri-inclusión, y al día de hoy también tenemos un marcador de citomegalo que fusiona proteína temprana del citomegalo y proteína tardía del citomegalo, antígeno temprano del citomegalo y antígeno tardío del citomegalo, y por lo tanto marca bastante bien al germen, al virus cuando está presente. Respecto del herpes, es el tipo 1 el que causa encefalitis necrotizante y hemorrágica, con afectación frontotemporal que cursa con elevada mortalidad, mientras que el tipo 2 puede causar meningitis aséptica. En los pacientes con HIV, en general, las manifestaciones de infección por herpes tipo 1 son subagudas o subclínicas, mientras que se ha detectado herpes tipo 2 en relación con encefalitis necrotizante, es decir, el que da la encefalitis endémica no siempre es el mismo que después la da en los inmunosuprimidos. Lo que uno ve en el caso de que lo que uno ve en caso de que tengamos la posibilidad de ver la manifestación clínica típica es de vuelta la típica encefalitis bivasal bitemporal,
muchas veces con compromiso de un lado más que del otro, y que histopatológicamente se muestra como una, una encefalitis hemorrágica con compromiso asimétrico, como decíamos recién. Fíjense que en este caso el lado izquierdo está más comprometido, el lóbulo temporal izquierdo está más comprometido que el lóbulo temporal derecho, y que en el corte se puede ver los focos de hemorragia y superficialmente también la encefalitis hemorrágica. En el corte histológico lo que uno va a ver son, a veces, si tiene tiempo suficiente de evolución, verá calcificaciones, y si no, lo que uno va a ver es simplemente una encefalitis con marcada congestión vascular, sectores de necrosis y hemorragia, inflamación perivascular, necrosis con neuronofagia y aflujo de histiocitos y linfocitos, y algunas veces estas inclusiones intranucleares de tipo herpético. A veces las células herpéticas, las inclusiones herpéticas son multi-inclusiones, son inclusiones que hacen que los núcleos sean como multinucleados, pero a veces son simplemente una inclusión adentro del núcleo homogénea, acidófila, más difícil de ver. También se inmunomarca, a veces se ven otro tipo de inclusiones más ópticamente hialinas, y a veces se puede hacer microscopía electrónica y se puede ver a los viriones adentro de la célula. Esto es el resultado, es la evolución a largo plazo de una encefalitis herpética, simplemente en un niño, para mostrar simplemente el compromiso, sobre todo viva salvitemporal, que es el que se da más comúnmente. El herpes zóster puede causar algunas complicaciones neurológicas, pero la verdad es que no es de lo más importante que nosotros vemos comúnmente. Vamos a pasarlo. Parasitaria sí tenemos que nombrar siempre al toxoplasma, de 20 a 40% de los casos. En la Argentina y en otras zonas endémicas, la posibilidad de tener chagas, y las amebiasis, infecciones agudas granulomatosas y no granulomatosas, y otros como el neumocistis, que son raros, digamos, son típicos del tejido pulmonar, pero alguna vez en alguna enfermedad diseminada se ha podido ver. En la toxoplasmosis, en los tejidos lo vamos a observar bajo tres formas diferentes: en taquizoíto o trofozoíto, que es la forma libre, y determina necrosis tisular si no existe una buena respuesta inmunológica. El quiste, propiamente dicho, que es la forma de acantonamiento del protozoario, que puede contener centenares de bradyzoitos o merozoitos, y el pseudoquiste, que es una colonia intracelular que se constituye tras la multiplicación repetida del parásito y carece de la pared propia del quiste. No, para nosotros el correlato morfológico en eso es que si vemos gérmenes libres, en general estamos en presencia seguro de una meningoencefalitis necrotizante toxoplásmica. En cambio, el quiste puede aparecer en infecciones no activas, por lo menos no activas en ese momento, ¿sí? Y el pseudoquiste en general aparece en infecciones crónicas activas, digamos, en la combinación entre una infección activa que se está volviendo crónica. Dijimos que las formas de presentación pueden ser la encefalitis aguda macronecrotizante, que a veces da como abscesos, la encefalitis aguda micronecrotizante, la encefalitis nodular microglial, o las lesiones residuales inactivas, que son las que pueden tener quiste, y puede haber justamente quistes latentes sin que eso signifique enfermedad activa. A veces, bueno, el diagnóstico por imágenes ustedes lo conocen mejor que yo, a veces pueden ser múltiples imágenes periventriculares. Fíjense, este es un lindo corte cerebral con un área, la verdad que totalmente absedada, pero a veces simplemente dan un área superficial de apenas, digamos, una pérdida de la coloración con múltiples imágenes después en la microscopía. A veces son pequeños sectores de alteración macroscópica que después, cuando uno va a la microscopía, comprueba que
han terminado siendo regiones de encefalitis necrotizante, como este que ya se ve mucho mejor a nivel de los ganglios de la base. Nosotros hemos tenido la posibilidad en su momento, yo tengo la suficiente edad como para haber visto autopsias y biopsias de pacientes HIV pre-HART, antes de la existencia de la terapia antirretroviral. Por lo tanto, en realidad, nosotros hemos visto muchas veces evoluciones directas de las lesiones, e inclusive evoluciones en las cuales se le daba, yo qué sé, el paciente entraba con aumento de la presión intracraniana y le daban corticoides, y nadie sabía que tenía HIV, y había un momento en el cual había mucho problema para confesar, digamos, que era portador del HIV, y eso complicaba mucho las cosas, así que hemos visto todas las complicaciones que se les ocurran. Esperen, voy a pasar para atrás. Todas las complicaciones que se les ocurran. Esto, por ejemplo, es toxo en forma de pseudoquistes, ¿sí? Quistes sin pared, acúmulos de gérmenes. Aquí se los ve libres directamente, con algunas células inflamatorias alrededor. Aquí se lo ve en forma de quiste, con pared evidente. Aquí se lo ve también en forma de quiste. A más aumento uno puede ver que hay múltiples gérmenes adentro de la célula, que en general los ocupa, digamos, si están dentro de una célula que es adentro de un histiocito, o formando el quiste directamente. Fíjense que se cuentan entre 10 y 200 microorganismos en general, y también se lo pueden marcar con distintos inmunomarcadores como el TG5 o distintos marcadores de membrana del toxoplasma. Aquí se lo ve también por inmunomarcación, y en su momento también alguien podía hacer microscopía electrónica para confirmar que este quiste contenía en realidad en su interior un montón de microorganismos. El Chagas también se presenta en forma de meningoencefalitis aguda. Los microorganismos intracitoplasmáticos en forma de leishmania, es una forma morfológica, se observan en macrófagos, células gliales y neuronas, y uno lo puede ver en la microscopía óptica y en la inmunohistoquímica. Esta autopsia es nuestra, es la 3007, fíjense cómo del año 2007, fíjense cómo todavía tenemos y teníamos hasta hace unos 10 años, y seguimos teniendo pacientes que hacen encefalitis chagásica, inclusive que se mueren por eso. Esta es una encefalitis necrotizante aguda, una meningoencefalitis chagásica aguda, en la cual tenemos hemorragia, necrosis, marcado infiltrado inflamatorio, fíjense, extenso infiltrado inflamatorio, y los gérmenes de vuelta también pueden estar libres o adentro de histiocitos. En este caso, acá adentro de un histiocito. Morfológicamente son fáciles de discriminar de los toxo, porque tienen otra forma. Se dice que el toxo es como una coma, que el Chagas es como un punto y coma, porque el blefaroplasto parece ser una coma después del punto, digamos, después de este punto central hay como una comita. Pero bueno, al día de hoy también tenemos que hay marcadores tanto para el toxoplasma como para el tripanosoma. Hay amebiasis, la verdad que yo no he visto amebiasis en contexto de inmunosupresión específicamente. He visto un par de casos de amebiasis, pero no en contexto de inmunosupresión, de amebiasis cerebral, ¿no? Digo, en contexto de inmunosupresión, nosotros hemos visto un par de casos de Naegleria y algún otro caso más, no en contexto específicamente de inmunosupresión. Pero bueno, en general lo que sucede es que, bueno, evoluciona muy rápidamente, es lo que está descrito, tanto en inmunosupresión como no en inmunosupresión, y dan meningoencefalitis necrotizantes agudas, difusas, que se diseminan por el mismo cerebro, y en general después enseguida hacen múltiples focos
y la verdad que llevan rápidamente a la muerte al paciente. Lo que uno ve en general es como si tuviera un histiocito, que es la ameba, que es un unicelular, se parece mucho a un histiocito, pero con un núcleo mucho más pequeño que el de un histiocito, y entonces uno lo va a buscar ahí y encuentra específicamente la ameba. Para después tipificarla en general, no hay inmunomarcación para amebas, lo que hay es inmunofluorescencia, y creo que no hay mucha gente que la tenga en la Argentina. En el momento en que yo tuve los casos, no había nadie que lo tenga en la Argentina, no sé si lo habrá incorporado el Garraham. En algún momento ellos habían tenido varios casos, pero nosotros lo que hacíamos es, hemos mandado al CDC tejido para que nos lo tipificaran alguna que otra vez, las 2 veces que tuvimos casos. La neuropatología infecciosa micótica está asociada sobre todo a la criptococosis, que se daba en pacientes con HIV en forma de vuelta, de meningitis o de meningoencefalitis, pero varios de estos que están acá listados, la cándida, el aspergillus, el mucor, el histoplasma, inclusive la coccidioido, se han visto en forma pseudotumoral, por lo tanto hay que tomarlos en cuenta como diagnóstico de probable pseudotumor micótico en pacientes con inmunosupresión. Decíamos, el criptococo ha sido descrito como la infección micótica más común en SIDA. Generalmente tiene, como decíamos recién, afectación meningia y parenquimatosa, y puede dar puede presentarse como meningitis pura, como meningoencefalitis, como granuloma y como absceso. En la meningitis, las meninges tienen una apariencia macroscópica bastante típica, como reluciente o edematosa, es por la ocupación del espacio subaracnoideo de un material mucoideo gelatinoso que se propaga por los espacios de Virchow-Robin y termina definiendo una especie de transformación pseudo-microquística de los espacios perivasculares. En la afectación parenquimatosa puede dar lesiones, como dijimos antes, necrotizantes, con granuloma. Puede dar lesiones necrotizantes, granulomatosas, y ya después directamente granulomatosas y o necrotizantes pseudotumorales de acuerdo al tamaño. Fíjense, esta es una meningitis criptococóxica, lo que ustedes están viendo acá es esa apariencia brillante como mucoide de las meninges, que se trasluce o se transmite o se transforma en la microscopía, en esto, que es en la dilatación del espacio perivascular, formando estos pequeños microquistes. Acá hay un vaso, acá hay una dilatación del espacio de Virchow, que es el espacio perivascular. Acá está el germen, y cuando uno lo mira en el corte histológico, ve un hongo que tiene como una cápsula amplia, ¿sí?, alrededor del germen propiamente dicho, y cuando lo tiñe con tinción de Paz o con tinción, cualquiera de las tinciones que marquen hongos, o sea, cualquier impregnación argéntica, o cualquier que marque los mucopolisacáridos, se los ve de esta forma, a veces con pequeños brotes, con cápsula evidente. Eso se lo ve bien en la tinción de Paz. Acá lo ven mejor, tinción de Paz, Paz positivo, gérmenes Paz positivos con algunos brotes, ¿sí? A veces pueden hacer reacciones granulomatosas con células gigantes multinucleadas, y si no, con tinción, el Paz es más pálido, esto es una tinción de musicarmín, que es un poco más anaranjada, pero que también muestra exactamente lo mismo. Si tienen alguien que les muestre la forma en que se ve en un microscopio de contraste de fase, lo van a ver así. En los casos, hemos visto también casos de aspergilosis. Es una causa, como decía ahí, rara, pero se reconocen fácilmente los hongos porque presentan hifas septadas de calibre uniforme que se ramifican en ángulos agudos. Esto es un poco más común en los pulmones,
pero hemos visto algunos casos de abscesos aspergilóticos o de verdaderos aspergilomas. De vuelta, son lo que decíamos antes, son encefalitis necrotizantes, como ven acá, encefalitis necrótico-hemorrágicas, necrotizantes, que pueden comprometer distintos lugares del encéfalo, a veces dan estos verdaderos abscesos purulentos, y como dijimos, están configuradas, o están, cuando uno los va a buscar, encuentra estas hifas que se ramifican en ángulo agudo, hifas tabicadas que se ramifican en ángulo agudo. A mayor aumento, así se ve. Y cuando, la verdad que una de las cosas que uno tiene que reconocer es que cuando hay un hongo, digamos, se ve, no es tan complicado para ir a buscar, no es que uno tiene que buscar 50 campos como cuando va a buscar un micobacterio en tuberculosis, que por ahí encuentra un bacilo o dos bacilos en 50 campos. Acá si hay hongos, hay miles de hongos en general, y se ven fácilmente, comprometiendo acá, por ejemplo, la pared vascular. La cándida también se observa a nivel sistémico, y dentro de ese nivel sistémico, esas candidiasis multifocales, sistémicas, uno de los compromisos puede ser en el sistema nervioso. Se ha visto más en niños, fíjense que esto es una candidiasis difusa de vuelta necrótico-hemorrágica. A veces hacen lesiones focales más pequeñas. Y uno ve esas pseudohifas que en realidad esas pseudohifas ramificadas, no bien tabicadas, que se pueden ver mucho mejor en las tinciones para hongos, como por ejemplo las impregnaciones argénticas. El mucor, hemos visto mucor en lesiones necrótico-hemorrágicas que comienzan por la base del cráneo, a veces ingresando a partir de la mucosa nasal, y las hifas del mucor son más anchas e irregulares, no tabicadas y con ramificaciones en ángulo recto, lo cual permite verlas mucho mejor. Y como dijimos antes, a veces dan compromiso meningoencefalítico, sobre todo en base del cráneo, pero a veces también se diseminan y dan extensas lesiones necrótico-hemorrágicas, como se puede ver aquí. Compromiso típico es el compromiso del vaso, la obstrucción del vaso y la necrosis por trombosis vascular. A mayor aumento ven estas hifas ramificadas en ángulo recto, más anchas y más irregulares. Por último, o dentro de los últimos, el histoplasma se presenta en muchos pacientes, también se cree que es la reactivación de un proceso pulmonar previo, y en general la afectación del sistema nervioso se refiere como encefalitis con microabsceso y con meningitis basal. Da verdaderas lesiones abscedadas y a veces da verdaderas lesiones pseudotumorales, y uno generalmente ve el microorganismo adentro de los histiocitos como múltiples elementos pequeños del mismo tamaño más o menos que de un toxoplasma, bueno, más o menos tienen el mismo tamaño, sobre todo que el toxo, con lo cual a veces se confunde, pero estos son PAS positivos y los toxo no. Vamos a hablar algo de infección bacteriana, tuberculosis, 40-50% de los pacientes, de acuerdo a la zona reportada. Micobacteriosis atípica está presente, y hay nocardiosis, sífilis, listeriosis, hay descritos un montón de cosas. No vamos a hablar de meningitis tuberculosa, esto lo vamos a pasar. Vamos a dejar, les dejo las diapositivas y vamos a charlar acerca un poco de la morfología, lo que se ve. En general uno termina viendo tuberculomas cerebrales, y lo que termina viendo son sobre todo lesiones pseudotumorales. Cuando son dan meningitis de base, digamos, las meningitis basales que dan comúnmente la tuberculosis, o las meningoencefalitis basales que dan la tuberculosis, el diagnóstico lo hace el diagnóstico por imágenes. Cuando son lesiones pseudotumorales, a veces lo que sucede es que, o como abscesos, a veces lo que sucede es que el diagnóstico lo termina haciendo anatomía patológica. Esto es típicamente una meningoencefalitis chagásica basal con opalescencia de las meninges. A veces se ven lesiones cavitadas, que son lesiones secuelares. A veces se ven verdaderos granulomas necrotizantes en el
encéfalo, y lo que uno ve después en el encéfalo es lo que ve en el resto del organismo. Áreas con extensa necrosis gaseosa, células gigantes multinucleadas con los núcleos dispuestos en forma de herradura, y áreas de necrosis sucia en las zonas más exudativas, mucha necrosis sucia con la presencia de células gigantes multinucleadas, y a veces, acá de vuelta necrosis, la empalizada alrededor, y a veces, sí, múltiples gérmenes en los pacientes muy inmunosuprimidos se ve algo así, se ven múltiples bacilos en las zonas de necrosis. Para ir terminando un poco, vamos a hablar un poco del linfoma primitivo del sistema nervioso central, que representa más del 15% de los linfomas no Hodgkin en pacientes VIH positivos, comparados con el 1% o menos dentro de los linfomas de la población general. Es una neoplasia marcadora, en general afecta con mayor frecuencia a pacientes con severa inmunosupresión, y vamos a ver un poco de histología. Todo esto se los dejo. Acordarse de que los linfomas son predominantemente perivasculares, que ocupan el espacio Virchow-Robin, que, fíjense, acá hay un vaso y acá una proliferación linfoide, que en general la mayor parte de los linfomas primarios del sistema nervioso son linfomas difusos de células grandes B, entonces la mayor parte de los casos lo que uno tiene que hacer es simplemente marcarlo con un marcador B, como por ejemplo CD20, y evaluar además que eso sea una proliferación neoplásica, es decir, que tenga más o menos un alto índice de proliferación. La mayor parte del resto de los linfomas que suceden, pueden suceder es decir, pueden suceder enfermedades de Hodgkin en el sistema nervioso central, sí, pero es publicable, digamos, o por lo menos es un caso raro. Hemos tenido linfomas MALT asociados en el sistema nervioso, mientras que en realidad los MALT están más asociados a las meninges, pero digamos que la mayor parte de los linfomas del sistema nervioso central, y más aún en inmunosuprimidos, son linfomas difusos de células grandes B. Entonces uno los marca, tanto con un antígeno como un leucocitario, como con el marcador CD20, que sería este, que es el que marca todos los linfocitos B, a mayor aumento. El pronóstico es malo, en general era malo, sigue siendo bastante malo en general, pero depende mucho también de los niveles de inmunosupresión con los cuales esté el paciente cursando en ese momento. Para terminar, realmente hay una prevalencia de un 1% de sarcoma de Kaposi y de un 21% en varones homosexuales o bisexuales asociados a HIV, y entonces es una de las neoplasias marcadoras también que puede darse en el sistema nervioso central. Microscópicamente lo que se ve es una proliferación de células fusiformes, incluidas en masa hemorrágica, y diferenciación de hendiduras capilares delimitadas por células neoplásicas. Se ven lesiones muy sangrantes, ¿sí? Y lo que uno ve en general es que para nosotros en otra época era difícil de discriminar, ahora hay marcación contra el herpes 8, así que es fácil de inmunomarcar cualquier lesión que sea un Kaposi y una proliferación fusocelular que dé positivo para herpes 8, va a ser un sarcoma de Kaposi. Para nombrar, para finalizar realmente, que hay neuropatología cerebrovascular metabólica y tóxica asociada al HIV, infartos isquémicos, hemorrágicos, se han involucrado anticuerpos antifosfolipídicos con propiedades hipercoagulantes, y se han descrito casos de encefalopatía Wernicke, meninolisis central pontina y leucoencefalopatía necrotizante multifocal asociados al HIV. Bueno, creo que con esto vamos terminando. Sí. Quieren que, no sé, tienen la posibilidad de ver 20 o 25 minutos de repasar